nos diste un dominio. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida a mí. Juan 6:45. Cuando lo tenga, dice amén. Y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Y dice la Escritura: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Voy a repetirlo. Y quiero que le ponga atención al pasaje que está hablando nuestro Señor Jesús. Dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y mire lo que dice: y todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Cuando Jesús habló estas palabras, note que Él está hablando de un tiempo pasado. No está hablando en un tiempo presente, sino que está hablando de un tiempo pasado. Y cuando el Señor dijo estas palabras, estaba diciendo que todo el que fue enseñado por papá viene a Él. Amén. Todos los que estamos acá y estamos en el Señor, y todos los que han venido al Señor desde hace 2000 años, cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, todos los que hemos venido y nos mantenemos en Él, aprendimos del Padre. Estuvimos en la escuela de papá, todos nosotros. Cuando el Señor le dice a su esposa, porque está hablando el Señor con Israel, en el capítulo 54 de Isaías, Él está hablando con ella y le dice: te voy a perdonar, le dijo, pero todavía no, pero te voy a dar una descendencia. Y usted lo lee el capítulo 54 de Isaías y se dará cuenta de que le dice algo, pero el verso 13 me impresionó de Isaías 54. Miren lo que le dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Estaba hablando de los hijos que venían, hermano, después. Todavía ella no iba a ver a esos hijos. Acuérdese que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero la nueva Israel, el Israel espiritual, son los hijos. Nosotros somos los hijos. Amén. Dice la Escritura que nosotros somos el Israel de Dios. Entonces está hablando proféticamente Isaías, y está hablando de esos hijos que somos nosotros. Y dice: y grande será el bienestar de tus hijos. Si usted no se ha dado cuenta, el bienestar nuestro sobrepasa, hermano, sobrepasa todo entendimiento humano y razonamiento humano que pueda tener el hombre. Para empezar, nosotros tenemos una promesa, y la promesa es llegar nuevamente a casa. Esa es la promesa. La promesa es también llegar al supremo llamamiento antes de llegar a casa. Eso quiere decir que el supremo llamamiento es que nos van a conformar, nos van hermano, nos van a llevar a una madurez igual a la de Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante,
dice que Él dio los ministerios, los regalos para edificar a los santos, dice la Escritura, a fin de qué mira usted ahí? ¿Qué es? ¿Ah? Él dio algunos, dice, a ser apóstoles. Vamos al verso 12, dice, a fin de capacitar ¿a quiénes? A los santos para la obra de qué. Bueno, ¿cuál ministerio? De Cristo. Está hablando que solo existe un ministerio. Hoy obviamente han hecho una ensalada de ministerios, más de 4,000, solamente en la iglesia evangélica hay más de 4,000 denominaciones diferentes y todos peleados, hermano. Y no le oiga aquel, sino que oiga a nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Y hay unos que son más atrevidos, dicen que se van al cielo, que solo ellos se van, ¿verdad? Y entonces es tremendo cómo, hermano, el enemigo se ha infiltrado en la mente de la iglesia. Y el engaño de Satanás ha venido, hermano, a tratar de dividirnos. Cuando nosotros somos hijos y solamente estamos siendo edificados para el ministerio que es Cristo Jesús. Es la bandera que tenemos que tener, no otra bandera. Amén. Claro, estamos, como me dijo un siervo de Dios amado, que es un santo de Dios, que ya está con el Señor. Es el abuelo, ¿verdad? El abuelo de todos nosotros. Recuerdo cuando me dijo, mira, me dijo, ustedes están en una trinchera diferente a la de nosotros, me dijo, pero somos del mismo bando, me dijo. Y cuando yo dije en diferente trinchera, me di cuenta de que él, según él, las diferentes denominaciones eran trincheras diferentes, pero que estábamos peleando contra el mismo enemigo. Entonces, es importante notar que, hermano, aún en los líderes genuinos de Dios, había esa división. Había eso de que ¿por qué yo soy de Pablo, tú eres de Cefas? Y usted sabe, ¿verdad? Yo soy de Bernabé, y los más espirituales decían yo soy de Cristo. Hasta que Pablo llegó y les dijo, vosotros sois un montón de niños, que por eso no les he traído alimento sólido, les dijo. ¿Se acuerda? Porque todavía no podéis soportar el alimento sólido, porque todavía están actuando como niños. Entonces, la importancia de poder, hermano, ser capacitado por la palabra profética y llegar a esa madurez que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, los hijos fueron enseñados por el Señor, por el Padre, antes de venir. Jesús lo dijo. Dijo Jesús, y todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, acuérdese que para entrar a esta tierra fuimos despojados totalmente de lo que nosotros éramos. Todo fue borrado. Hermano, nosotros se nos borró todo, así como Jesús, al entrar y introducirse en un cuerpo llamado Jesús, hermano, él también se borró todo de su mente, de lo que él era, todo fue borrado. Y nació un niño como nosotros nacimos en esta tierra, igual a él se le dio cuerpo, y de igual manera a él también le borraron todo. Por eso Filipenses 2 dice que él se despojó de todo, así como tú y yo nos despojamos de todo. Al entrar al cuerpo, ya, hermano, no nos recordamos de lo que éramos antes, pero en el espíritu nunca se borró nada. En nuestro espíritu nosotros sabemos quiénes somos. Por eso es que cuando nos resucitan el espíritu, que le llama la Biblia el nuevo nacimiento, entonces nos empieza a caer el 20. Empezamos a entender quiénes somos. Empezamos a entender que nuestro Padre es Dios. Y empezamos a entender la escritura donde Él dice, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro, y Él se pone como nuestro hermano. Padre nuestro, de todos nosotros, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad,
Y nos enseña el Señor a que nosotros somos parte de esa familia, parte de una familia escogida. Pedro en su carta, él dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido por Dios, sacado, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Sacado porque cuando nos metieron acá y se nos olvidó todo, algunos, hermano, fueron fascinados por el príncipe de este mundo, el diablo. Y algunos todavía están siendo fascinados por eso y engañados por ese príncipe. El Señor lo reprenda. Amén. Él fue, hermano, homicida desde el principio, dice la palabra, y ha llevado a muchos, hermano, a la muerte. Bueno, hasta la cruz, porque en la cruz él le quitó las llaves a la muerte y al infierno. El que tiene las llaves de la muerte se llama Jesús, el Cristo de la gloria. Él es el único que dice si verdaderamente nos morimos o no nos morimos. Los doctores pueden decir misa, hermano, y te pueden decir solo te quedan 2 años, 2 meses, 2 días de vida, pero ellos no tienen la potestad sobre la vida del hombre. El que tiene la potestad sobre nuestra vida se llama Jesús. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:9, mas en cuanto al amor fraternal, note esto, por favor, eso es muy importante. Dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. ¿A qué? Amarnos los unos a los otros. Quiere decir que cuando hay desamor entre los hermanos, quiere decir que ese hermano no le ha caído el 20 o no ha nacido de nuevo. Y no le está checando su espíritu con el Espíritu de Dios. Y por eso tiene problemas con los otros hermanos. Y anda emproblemado porque ahí dice, óigame esto por favor, dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué más dice? Nos enseñó papá a amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. El momento que yo empiezo a tener problemas con una persona, ese momento en el cielo están diciendo, Padre, este no ha nacido de nuevo. O Padre, este es un colado. ¿Verdad? Así como en las fiestas, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted llegaba de paracaidista cuando estábamos jóvenes? Estoy hablando cuando estábamos jóvenes. Ni nos habían invitado cuando ahí estábamos aterrizando, hermano, en la fiesta. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Porque el que es genuino, enseñado por Dios antes de la fundación del mundo, hermano, nos amamos los unos a los otros. No tenemos diferencias entre nosotros. Hermano, yo amo al negrito que es lavado con la sangre, amo al chinito que es lavado con la sangre. Hermano, nosotros amamos, hermano, hasta, ¿qué dijo Jesús? Amar a vuestros, amemos a nuestros enemigos. Él nos enseñó a que tenemos que amar al neighborhood, a nuestros vecinos. Es que usted no tiene un vecino racista como el que yo tengo, pastor. Que no importa. Usted es un hijo de Dios y usted no debe de actuar racistamente tampoco. Como hijos de Dios debemos de actuar como nuestro Padre y como Jesús. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El único que no dice eso es el diablo. Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque es un rebelde. Él se rebeló desde el principio. Y esa rebelión, hermano,
se quedó impregnada en él y ahora la quiere impregnar en los hermanos. Se quiere meter a la iglesia. A él no le importan los que ya se perdieron. A él le interesan los que ya somos salvos. Por eso dice que él ha velado el entendimiento, pero no del mundo, de los hermanos, de los genuinos hijos de Dios. Entonces, mire, si algo yo he entendido, hermano, es que Satanás es sabio. Tiene una sabiduría, dice la Escritura. Por si usted no me cree, podemos ir a los dos libros que nos enseñan eso: Isaías 14 y Ezequiel 28. Y entonces ahí usted va a ver cómo tiene sabiduría este querubín. O sea que era de los ángeles, hermano, que estaban cercanos a Dios. Y cuando digo Dios, estoy hablando del Cristo glorioso, cuando antes no había venido a la tierra. La gloria que tenía, Padre, esa dales a esto, dijo Jesús. ¿Sí o no? Esa gloria es de la cual él estaba hablando. Si otro me hubiera traicionado, lo hubiera soportado, dijo Jesús. Pero fuiste tú en el Salmo, mi amigo, mi compañero. O sea que andaba con él. Y se fue en contra de él, se le rebeló. No crea que se rebeló contra el Padre. Al Padre Satanás o luz bella, hermano, ningún querubín, serafín, ningún ángel conocen al Padre. Solamente el que salió de él, que fue el Cristo de la gloria. Y dicho sea de paso, ahí veníamos nosotros, dentro de Cristo. En Cristo fuimos escogidos, dice Efesios. Amén. O sea que veníamos en el seno del Hijo. Ahí estábamos nosotros. Por eso fuimos enseñados por Dios Padre. Cuando el Padre le enseñó a Cristo, nos estaba enseñando a nosotros también. Y eso es importante saberlo, porque muchas veces, hermano, no nos cae, hermano, la inteligencia o el 20, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Porque, hermano, no hemos entendido, no hemos llegado a la madurez, a entender la revelación de la palabra o el entendimiento. Por eso dice la Escritura claramente, hermano, que nosotros, los que fuimos enseñados por Dios, nos vamos a amar, porque Dios nos enseñó a amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Un aplauso al Padre, gloria a su nombre. Ahora, Juan, el amado, en primera de Juan 2:27, él dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. ¿De quién? De papá. La unción que recibisteis mire lo que dice: de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, ¿qué dice? Permanecéis en él. Entonces quiere decir que la enseñanza del entendimiento, yo tengo que permanecer en Cristo. Si yo no permanezco en el Espíritu Santo, si yo no tengo comunión con el Santo Espíritu, si yo no tengo comunión con mi hermano mayor, que es Cristo Jesús, entonces no me va a caer el 20. No va a venir esa revelación, porque dice: permaneces en él. Amén. ¿Cuántos dicen: yo permanezco en el Señor? Ni usted se la creyó. Porque una cosa es ser lavado con la sangre y otra cosa es caminar con Jesús o caminar con su Santo Espíritu y preguntarle: Santo Espíritu, ¿te gusta cómo vengo vestido hoy? Y usted está ahí en la casa, va viéndose, ¿te gusta eso? Y si usted tiene una comunión tremenda con el Espíritu de Dios, le va a decir: me gusta mejor la corbata roja.
Usted va a escuchar. Y lo podemos ver en la sombra. Cuando Esther le pregunta a Hegai, que es tipo y figura del Espíritu Santo, ¿qué le gusta al rey? Y entonces ella no quiere nada que le guste a ella, sino que quiere todo lo que le guste al rey. Así somos nosotros. Usted tiene ahí que pega, hermano, de gritos y no le compran lo que usted quiere. ¿No sería mejor preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo te gusta que me peine? Así de ladito o así todo, ¿verdad? Pelo para atrás, para adelante. ¿Cómo te gusta, Espíritu Santo? Más bien, ¿cómo le gusta al rey? ¿Cómo le gusta a mi futuro esposo? ¿Cómo le gusta al Cristo de la gloria que yo me vista? Es que esa es la realidad del discipulado del Padre. Porque nosotros fuimos discipulados por el Padre. Y Él nos enseñó, para empezar, a amarnos a unos a los otros. Amén. No tener, hermano, ninguna rencilla entre nosotros. Es importante. Y entonces sabemos que nosotros no empezamos aquí en la tierra, sino más bien, hermano, nuestros espíritus. Nuestros espíritus fueron adiestrados de alguna manera en la eternidad previa a esta eternidad que estamos viviendo. El libro de Miqueas dice que venimos de una eternidad, estamos en una eternidad y vamos a otra eternidad. Por eso dice de eternidad a eternidad. Y note que las eternidades tienen 7,000 años. Entonces, posiblemente está hablando de una eternidad insondable. Porque la eternidad insondable es la eternidad de Dios Padre, que no tiene fin ni principio. Él no tiene genealogía, Él no tiene nada, hermano. Él es y Él será y Él continúa siendo. O sea, Él es presente todo el tiempo. En Él no hay variación de tiempos. Los tiempos fueron inventados para nosotros. ¿Por qué? Porque pecamos. Y no usted ni yo, sino que pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron los que pecaron. Y desde entonces dijeron, si comes de ese fruto, de cierto morirás. Pero ese de cierto morirás duró otros 940 años con Adán, para que se muriera. O sea, se murió en la relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto a la relación con Dios? Porque no hemos obedecido lo que Él ha dicho y hemos perdido la comunión con Dios. Y en vez de ser nosotros obedientes, porque si usted mira Isaías 54, se dará cuenta por qué la esposa de el padre, imagínense, estoy hablando figurativamente, hermano, porque que es Israel, la que se va a casar con Israel. ¿Por qué fue que Dios le dijo, la que no está casada tiene más hijos que tú no tienes ninguno? Tú has sido dejada estéril, le dijo, porque no has obedecido. Mire qué tremendo es la desobediencia, hermano. La desobediencia tiene muchos puntos relevantes para nuestra vida. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 Corintios 10, dijo, estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel para que nosotros no caigamos en ellas. O sea que el antiguo pacto es para que nosotros veamos que no caigamos en esos errores que cayó la esposa del Padre. Y cuando la hagan nacer de nuevo, esa es la nueva Jerusalén, vuestra madre, porque a ella le prometieron los hijos y los hijos ya vinieron. Solo que Dios hace las cosas porque Él es el creador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe es las cosas que no están como que ya están y las cuenta como que ya son. Amén.
Y a nosotros literalmente nos han traído a la tierra a que nos convirtamos a Jesús. Creamos en Jesús y creamos en quien lo envió. Y de hecho nos van a dar su Santo Espíritu. Y entonces Él viene, toda la plenitud de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, hermano, como hoy es noche de doctrina, voy a tener que doctrinarlos un poquito en cuanto a quién es usted y quién es Dios y quién es nuestra madre, ¿verdad? Porque algunos creen que no tienen madre, pero sí tenemos. Amén. Y mire que es bien lindo esto, porque fíjese que nosotros empezamos en esa eternidad previa en nuestros espíritus, y nuestros espíritus fueron adiestrados por Dios Padre, pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas. ¿Por qué le digo su unción? Porque el Santo Espíritu de Dios es del Padre. Amén. Es el Espíritu del Padre. Y esa unción te enseña. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque el que viene, Él os guiará y os enseñará todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Amén. Y entonces, y dice que esa unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Lo dice primera de Juan 2:27. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, de la misma manera hubieron algunos acontecimientos que se sucedieron ahí, de los cuales no tenemos memoria en nuestra carne, pero sí tenemos memoria en nuestro espíritu. Por eso el nacimiento de nuevo es necesario para entrar al reino. Jesús le dijo a Nicodemo, maestro de la ley, le dijo, ¿tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? Le dijo, no, es que me estás diciendo que me vuelva a meter en el vientre de mi madre y vuelva a nacer. No, le dijo, si las cosas terrenales no las entiendes, peor si te hablo de las celestiales, le dijo. ¿Sí o no? ¿Le dijo o no le dijo a Nicodemo? Le dijo, te es necesario, maestro de la ley, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino. Entonces quiere decir que para entrar al reino tiene que haber nacido de nuevo mi espíritu. Porque si no, yo no voy a poder entender al Santo Espíritu de Dios que me enseña todas las cosas y me lleva a toda la verdad de Dios. Un aplauso al Señor. Entonces, ya que pusimos esa base, vamos a ir un poquito más adelante. Él nos enseñó, y como nos enseñó, hermano, en una eternidad pasada, más bien yo creo que es la eternidad insondable a la cual vamos a llegar a la vida eterna con el Padre, hermano, entonces Él nos impartió doctrina, diga conmigo, doctrina. ¿Qué es doctrina? Una forma de vida, una manera de vivir. Doctrina, hermano, es la forma de vida que se practica. Su doctrina es lo que usted practica. Esa es su doctrina. Pero la doctrina del Padre es la que nos enseñaron arriba. Amén. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que usted hace, otra cosa es lo que Él ordena. Amén. Porque si nosotros obedecemos sus mandamientos, sus preceptos, si obedecemos su palabra, entonces nos va a ir bien. Vamos a ser hijos como dice Isaías. Isaías dice, hermano, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. ¿Cuándo es que yo recibo el bienestar de Dios? Cuando yo, hermano, obedezco sus mandamientos, su palabra, sus preceptos.
La unción fresca reposa en mí. Cuando yo tengo una comunión con Dios Espíritu Santo y una comunión con Dios Hijo, que es el verbo, la palabra, la Biblia. Amén. Y entonces, hermano, es una forma de vida que se tiene que practicar. No empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo. Y entonces, hermano, cuando comíamos el pan de dioses, era que nosotros nos reuníamos con él. Yo no sé si usted sabe que usted se reunía con Dios, hermano, y las reuniones millonarias que teníamos con él. No sé si usted sabía eso, pero el Salmo 82, verso 6 dice que nosotros somos dioses. A ver, dígale que está a su lado, tú eres un dios. Con D minúsculo, dígale para que no te sientas así como Satanás. Señor lo reprenda, porque ese fue eso fue lo terrible del diablo, que se quiso igualar a Dios. Mira lo que dice Salmo 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos los dioses sois hijos del Altísimo. Amén. ¿Quién es el Altísimo? Es Papá Dios, el Padre de las luces. Él es el Altísimo. Entonces, nosotros, hermanos, somos hijos. Porque mire, le voy a decir algo, hermano. Si usted dice que su padre es Jesús, ya cometió un error doctrinal. Porque para empezar, Jesús dijo, Padre, los que me distes, los he guardado. Amén. Y de los que me distes, ninguno se te ha perdido, ninguno de tus hijos, Padre. Amén. Les voy a enseñar a orar. Padre nuestro, oh Padre nuestro, sí. Sí, el Padre mío es el Padre de ustedes, así es que es Padre nuestro. Amén. Imagínense, hermano. Entonces, cuando él dice, Isaías, cuando él dice, un niño os nacerá, creo que es Isaías 9, ¿verdad? Y dice, y se llamará príncipe de paz, se llamará todopoderoso, se llamará Padre eterno. ¿Qué está diciendo? Está diciendo Padre de las creaciones, Padre de las eternidades. Él es el creador. ¿Acaso yo se lo he dicho? Solo le estoy repitiendo lo que usted ya sabe. Dice Colosenses, y por él fueron hechas todas las cosas, y nada es hecho si no es a través de él. Y todo lo que ha sido creado es para él. Amén. O sea que toda la herencia nuestra son las creaciones que nosotros ya vemos. Y lo increado es la otra herencia que tenemos con papá. Lo que todavía no han creado, pero que lo van a crear. Amén. Va a ser el carro de fuego del año, que todavía no ha salido, pero está en la mente de Dios Padre. Amén. Eso es nuestro. Todo lo que falta por crear es nuestro. Lo increado. Entonces mire, hermano, esto está tremendo porque las rebeliones en los cielos fueron las rebeliones son preexistenciales. Y entonces nosotros vemos en Isaías 14 quién era el que se rebeló. Mire, hermano, si usted quiere vencer al enemigo, tiene que conocerlo. Usted no puede vencer a un enemigo si usted no conoce cómo trabaja y cómo se mueve. Pablo dijo, porque no ignoramos las artimañas de Satanás. Pablo no ignoraba. Eso quiere decir que el ignorar, hermano, es una triste causa por las cuales Satanás engaña al Hijo de Dios. Por la ignorancia. Por eso nosotros debemos de aprender cuáles son las artimañas del diablo, cómo se mueve, hermano, porque ese demonio es el que te mete enfermedades, es el que te engaña, el que adultera, el que fornica, el que te hace hacer cosas que el Hijo de Dios no debe de andar haciendo. Amén. Es un ladrón de primera,
también te enseña a robar, te enseña a hacer muchas cosas. Entonces es importante. Mucha gente dice, a mí hábleme de Cristo, no me hable del diablo. Permítame, cuando estamos en doctrina tenemos que hablar cómo se mueve. Solo que hoy quiero que usted sepa y siga sabiendo quién es usted, porque ya empecé a enseñar quiénes somos nosotros. Entonces quiero cimentar a que usted sepa y yo sepa y que Dios cuando me pida cuentas yo le diga, Señor, yo les enseñé, es tu palabra. Entonces en el capítulo 14 de Isaías usted mira quién era Luzbel. Luzbel era perfecto en todos sus caminos, era bellísimo, era una creación, hermano, que, hermano, iluminaba todo el cielo cuando caminaba. ¿Acaso no le dijo Dios, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad? ¿Sí se acuerda? Y si usted nota en Ezequiel 28 ya no habla directamente de él, sino que habla de Babilonia, porque ahí en Babilonia, hermano, y en Tiro estaban dos reyes. Uno decía que él era el Dios y que por él eran todas las cosas, y se hizo una imagen de oro y todos tenían que reverenciarla y postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Y el otro decía que también él era Dios. Por eso él los pone a ellos dos y les dice estos dos, Tiro y Babilonia, y empiezan a hablar de Satanás, porque él contaminó esa gente. El querubín caído, el querubín, hermano, en el rango angelical no hay rango mayor que el ser querubín, y solo habían tres, y uno es Miguel, el ministro de defensa del cielo. El otro es Miguel, ¿y quién es el otro? Gabriel. Y Gabriel es el secretario, hermano, de comunicaciones del cielo mismo. Él es el que lleva los mensajes de Dios. Amén. Él no tiene espada. Amén. Él es el que trata de hacer las relaciones sin guerra. Por eso usted mira en Daniel, le dice, cuando estabas orando y cuando empezaste a orar, yo fui enviado, solo que tuve problemas. Me detuvo el príncipe de Tiro y el príncipe de Babilonia, y ahí tuvimos guerra, y como yo no soy guerrero, solo le mandé un mensaje a Miguel, y ese sí. Nomás vieron a Miguel, hermano, y le dijeron, pase, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya sabía que Miguel los iba a destruir a todos. Porque si alguien, ministro de defensa del cielo, hermano. Pero Luzbel era, hermano, era el que guardaba todos los secretos de Dios. En otras palabras, el sabio Luzbel no solo era bello, sino que de una sabiduría tremenda que tenía. Y por eso, cuando Dios lo despeñó, Dios nunca quita lo que da. Nunca. Por eso cuando usted se confronta con Satanás tenemos que tener cuidado, porque por eso dijo el Señor, sed astutos como la serpiente. Porque si alguien es astuto por la sabiduría que tiene de Dios, es el diablo, el Señor lo reprenda. Pero la utiliza para lo malo, la utiliza en rebelión contra Dios y la utiliza para engañar al pueblo de Dios. Y por eso quiere que todos, hermano, perdonen lo que voy a decir, por eso es que embrutece la sabiduría del cristiano. Y por eso usted mira a los cristianos, hermano, peleándose y hablando el uno del otro. ¿Será que estos fueron discipulados en el seno del Padre? Porque cuando yo miro esos en Facebook tirándole a los ministerios y miro tirándole a la gente y lo único que veo y voy a la luz del espejo que es la Biblia, y yo me doy cuenta que esos no son de Dios, o tal vez fueron en un tiempo, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque se fueron con el chamuco.
Se los ganó el diablo. Y por eso están en rencilla contra la iglesia de Cristo. Un aplauso al Señor. Entonces, estos contaminaron los espíritus. Por eso, hermano, los demonios, hermano, tuvieron cuerpos gloriosos, angelicales. Pero esos cuerpos, ellos fueron quemados, enchamucados y perdieron los cuerpos, pero les quedaron el espíritu. Y el espíritu es los que contaminan, ellos son los demonios que vienen y contaminan a la gente. Si usted se está comportando de una manera que no es cristiana, lo más seguro es que alguno de esos espíritus esté morando dentro de usted. Hello. ¿Qué está diciendo, pastor? Que esté enchamucado. Simple. Ellos buscan cuerpos. ¿Y qué mejor? Un cuerpo cristiano. ¿Qué mejor? Oh, no, pero el cristiano no puede ser contaminado por espíritus. Pruébemelo por la palabra. Y yo se lo pruebo por la palabra de que sí se puede. Porque ellos andan buscando cuerpos. Amén. Allá en el huerto del Edén, con nuestros padres primarios, Adán y Eva, no pudo con Adán. Y como no pudo con Adán, se agarró al animal más bello, que en aquel tiempo la serpiente caminaba con 2 patitas, hermano, espigadita, ¿verdad? Amén. Desde entonces vinieron las dietas, hermano. Porque qué belleza de serpiente. Y entonces el diablo se la engañó, se introdujo en ella, usó su cuerpo. La serpiente no se arrastraba. ¿Cuándo fue que se arrastró? Cuando la mujer le dijo, fue la serpiente la que me engañó. Y le dijo, maldita serás y te arrastrarás y el polvo comerás. O sea que la tiró al suelo y empezó a arrastrarse, ¿verdad? Hay que cuidadito con arrastrarse. Amén. No se arrastre, solo si está en el ejército y para que no lo mire el enemigo. Y con su fusil en medio, ¿verdad? Es la única manera, pero óigame, es importante que nosotros sepamos esto. Entonces dice Juan 9:1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y usted sabe que cuando vio a ese ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Su madre o su padre? Y él dijo, ninguno de ellos. Él nació ciego para que miren en él la gloria de Dios. Amén. ¿Sí dijo o no dijo? Oiga, Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que si una persona nace con una enfermedad, no es que Dios lo hizo así, no. Puede ser porque Dios quiere que sus obras se vean en él cuando él los sane totalmente y venga a ser una persona con los milagros que Dios hace, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sí, un aplauso al Señor, sería bueno. Y entonces, hermano, es importante que nosotros veamos que muchas cosas de las que el mundo, hermano, dice, porque yo oí una persona, hermano, en ese medio social en el que estamos saliendo hoy en día, pero que es del diablo, si no se usa como se debe de usar, amén. Oí a esta mujer decir de que la Biblia no era de Dios, hermano. A esta de plano que el diablo la ha entenebrecido en el entendimiento. Porque ya que una persona diga que la Biblia no es de Dios, que eso no es de Dios, o que Jehová es el diablo, hermano, está totalmente desquiciada la persona. Está, hermano, está en tinieblas, volvió a las tinieblas.
cuando estaba en la luz admirable del Señor. Es importante que nosotros no hagamos eso. En Levíticos capítulo 21, verso 18, dice la Escritura: porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Dice el verso 19, ni hombre que tenga quebrado una mano quebrada. Verso 20 dice, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o postillas, ni castrado. Mire, lo que está hablando es que en la ley ninguna de estas personas podía acercarse a Dios, pero en la gracia de Dios todo pecado quedó perdonado y nos podemos acercar al trono del Padre sin ningún problema. Amén. O sea, la ley era una cosa, la gracia es otra. Amén. Por la gracia entramos todos juntos. Amén. Y somos bendecidos por el Padre. Ahora, Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Note por favor que el pecado acá mata el espíritu. Hablando en Génesis 2:17, el alma se contamina y el cuerpo se hace mortal. O sea, alma más músculo, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Se hace carne, ¿verdad? Por eso dice Gálatas, vaya conmigo a Gálatas y a Romanos, Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y ahí sigue, si usted sigue, hermano, los otros versículos, se va a dar cuenta. Yo con ese suficiente que le dé, ya usted ya busca los demás. Pero dice Romanos 7:23, pero veo otra ley, en los miembros de mi cuerpo, dijo Pablo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Note, la ley en los miembros de mi cuerpo hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero. ¿De cuál otra ley? De la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que una persona puede estar tranquila, pero de repente la ley de la carne empieza a movilizarse. Y entonces hay otra ley, que es la ley de la mente. Empieza la mente y Satanás, ¿a dónde ataca? En la mente. Los dardos de Satanás van a la mente. Entonces, cuando el dardo penetra, la carne inmediatamente empieza a actuar. Y empieza a decir, ¿cómo me gustaría hacer esto? Ah, si soy hijo de Dios, y este no es pecado del espíritu, es pecado de la carne. Por lo tanto, es la concupiscencia de la carne, dijo Pablo, porque Pablo dijo, yo encuentro una ley que está en mis huesos, y no fui yo el que pequé, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí o no? Entonces Pablo se desquitó. Entonces viene el dardo, ¡pau! Pornografía. Y viene la carne y ¡pum! Se levantó. Y entonces dice que nos hace esclavo de la ley del pecado. ¿Hello? Sí, los demás son santos, no dijeron amén, pero porque ellos ya son puros, ¿verdad? Hermano, es que este es lo tremendo de este asunto. Es que mire, hermano, yo tengo que entender que en mis miembros hay una ley, la ley de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el pecado que habita en mí y en ti está en tus miembros. No le quiero seguir hablando más porque hay niños y jovencitos que no debemos de hablar así, ¿verdad? Pero
es necesario Cristo para redimirnos. Por eso la redención es increíble. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Cuándo se aprende la obediencia? Por cuanto padeció, dice, ¿verdad? Entonces quiere decir que la obediencia se aprende, hermano, a palos. Ya te dije que no hicieras eso. ¡Pau! ¿Cierto o no es cierto? La obediencia se aprende a obedecer. O no me diga que usted fue una madre, hermano, a todo padre. No. Hermano, nuestros padres nos sonaron. ¿Sí o no? Usted era el único hijo perfecto que nunca le pusieron manos sobre usted. ¿Ah que no? A todos nos han leído la cartilla. Entonces dice que el hijo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces quiere decir que cuando viene padecimiento, mis amados, es porque papá te quiere hacer padecer para que aprendas a obedecer. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Para qué le ponemos tanta teología si la palabra es, hermano, nunca se contradice a sí misma? Entonces, yo tengo que entender que si yo ando haciendo las cosas mal, me va a venir, hermano, padecimiento por desobediencia. Y si yo no aprendo con el padecimiento, entonces no aprendo a obedecer. Me van a seguir dando padecimiento. Amén. Como dice un amigo mío, dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Aleluya. No sé a ti, ¿verdad? Pero no sé si estás, como dice la canción del mundo, llorar y llorar, ¿verdad? Y aunque digas yo sigo siendo el rey, no es cierto. Amén. Dice el verso 9, y habiendo sido hecho perfecto, mire que el padecimiento te lleva a la perfección. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Otra vez la obediencia. Él viene a ser fuente de salvación solo para el que le obedece. Hello. Entonces quiere decir que yo ando así porque no soy obediente. Pues usted lo dijo, no yo. Pero la palabra es la palabra. No podemos nosotros, hermanos, desviarnos de esta palabra. Ahora, dice la escritura en Hebreos que debemos de obedecer al Hijo. Amén. Filipenses 2:6 dice que el Hijo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Mire el despojamiento para entrar al cuerpo. Se despojó a sí mismo. Así como nosotros no nos despojamos a sí mismos, a nosotros nos despojaron, mis hermanos. Andamos felices ahí en el seno del Padre, hermano. Espíritus alrededor del Padre y de repente digo, a ver, fulanito de tal, vaya a tomar cuerpo, vaya a tomar cuerpo, vaya a tomar cuerpo. Y a todos nos mandaron a tomar cuerpos. Y llegamos aquí a la tierra y nacimos legalmente. ¿Por qué? Porque nos dieron un cuerpo. Y nacimos por la puerta, que es el vientre de nuestra madre. Esa es la puerta a este mundo. En este mundo nadie puede venir a este mundo si no tiene un cuerpo. Y note que Satanás es una persona, pero sin cuerpo. Los demonios son personas, pero sin cuerpo. Por eso se meten al cuerpo humano.
Y por eso de repente anda usted haciendo cosas que no debe de andar haciendo. ¿Por qué? Porque usted le puso un rótulo a su cuerpecito. Motel 8 o motel 6. ¿Verdad? Y el diablo dijo, motel 6, ese me gusta. ¿Verdad? Yo llego con un par de demonios para ponerle el 666 a ese motel. Y se metieron. Y la persona empezó a tener problemas. Por eso, hermano, hay gente que tiene un montón de demonios. Estaba escuchando a un pastor que le llegó una persona con 72 demonios dentro. Y en las iglesias americanas le dijeron, oh, usted necesita un psicólogo. Usted tiene un problema de psicología. Y ningún psicólogo le pudo arreglar el problema. Amén. La esquizofrenia no la arregla un psicólogo. Esquizofrenia es un demonio. Amén. Sí, hermano. El Alzheimer's no lo arregla ningún doctor de esta generación. Son demonios que llegan a estorbarle la memoria a la gente. Hermano, todas las enfermedades son del diablo. Y son demonios que han llegado a estorbar el bienestar de los hijos de Dios. Por eso yo tengo que ministrarme. A ver, dígale que está a su lado. Te tienen que ¿cómo se dice? Desenchamucar. Dígale, por favor. Dígale, te tienen que liberar, dígale. Amén. Porque el que no alcanza a entender que este asunto es espiritual, hermano, está esclavo del pecado. Y si esclavo del pecado, Satanás está obrando y te está metiendo enfermedad tras enfermedad tras enfermedad. Y hasta te dio ya una fecha, te vas a morir tal fecha. Y el que le cree al diablo, hermano, ya está frito. Usted no tiene que ser de esos que le crean al diablo. Usted tiene que decir, Señor, te reprenda, Satanás. Amén. O también le puede decir, Dios te reprenda, doctor. Tú me estás diciendo, me estás poniendo fecha de muerte, pero yo te digo, yo creo en el Cristo de la gloria, el cual es el mismo ayer, hoy y me va a liberar de este demonio. Amén. Sea cual sea. Se llame cáncer, se llame SIDA, se llame Alzheimer's. Hermano, me va a hacer libre. Sí, hermano. ¿Cuántas personas andan ahí todas medias raras, hermano? Moviéndose como mujercitas y son caballeros. Dice, ay, es que así nació. Mentira del diablo. No nació así. Lo hicieron así. Tremendo, hermano. Tenemos que hablar un poco. Por eso le digo que tenemos que ir a un discipulado de conocer las artimañas de ese chamuco. El Señor lo reprenda, descubrirlo de una vez, desenmascararlo de una vez, para que no esté engañando al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando yo miro esto, fíjese que él padeció. Él sufre, él se humilló, él obedeció y él lo hicieron autor de eterna salvación, dice Hebreos, ¿no es cierto? Entonces, enseña doctrina y la práctica. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Nos enseñó, hermano, la práctica en la enseñanza del Padre. Padre, si es posible que esta copa pase y se la des al Iscariote. Y el padre solo se quedó callado y le dijo, hijo, porque se hablan de espíritu a espíritu. De repente, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y nos enseñó a obedecer al Padre. La doctrina del Padre, que es obediencia. Y entonces, hermano, la característica primordial de un discípulo del Señor es la obediencia.
obedecer la palabra del Señor. Jesús dijo, capítulo 28, versículo últimos de Mateo 28, dice la escritura, id, ya no les dijo como en Marcos 16, id y predicar el evangelio y el que crea y fuere bautizado, ya no les dijo así, sino que les dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos no en el nombre de solo Jesús, sino que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso siguiente, el verso 20 dice, oiga esto, enseñándoles a guardar todo lo que os ¿qué? Lo que os he mandado. El mandamiento de Cristo es para la iglesia del Señor. Amén. Ahí dice, y note lo que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces quiere decir que Él no va a estar con nosotros si no hacemos y le obedecemos a los mandamientos de Jesús. Amén. A ver, dígale que está a su lado, ¿ya te cayó el 20, mi hermano? ¿Ah? ¿Entendiste? Pregúntele por favor, ¿entendiste o quiere que el pastor te vuelva a enseñar? O si no, vete a Facebook y lo vuelves a oír. Amén. Es importante lo que le estoy diciendo, hermano. Esto es importante. Y entonces, la característica primordial de un discípulo es la obediencia. Ahora, discipular, que es que el discípulo que ya obedeció se ponga a enseñar al otro. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Ah? ¿Se acuerda o no se acuerda? Cuando le dijo que él era idóneo, tenía que ser idóneo a la enseñanza. ¿Sí se acuerda? Capítulo 2, versículo 2 de Primera de Timoteo, o creo que Segunda de Timoteo. Una de las dos, primera o segunda. Pero ahí está Timoteo, le dijo, agárrate de la fe, le dijo. No le dijo, confía en los diezmos y las ofrendas. Le dijo, confía, le dijo, en el poder de Dios. Y lo que has aprendido de mí, Timoteo, eso enseña a hombres que sean idóneos. Le está diciendo fieles como una mujer casada que es pura. Mira lo que dice. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a quienes más. A otros, pero esos otros tienen que ser fieles e idóneos también. Porque, hermano, la característica del discípulo es la obediencia. Si el discípulo no obedece, ese será lo que quiera, pero no es discípulo. Amén. Tiene que uno que aprender a aprender a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, remendar es discipular. Cuando yo enseño, estoy remendando. Como esta noche los estoy remendando a todos. Amén. Dice Efesios 4:12. ¿Cómo lee usted? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que el discipulado, el discipular a una persona es remendarla, es parcharla, es enseñarle porque que ya no siga rompiéndose, porque es cuerpo de Cristo. Ahora, discipulado es el que desata las mentes, perfecciona el alma y nos da una identidad del pasado, del presente y del futuro. En este discipulado a usted le estamos dando, hermano, lo que usted pasó, lo que está viviendo y lo que viene. Amén.
¿Cuántos sabemos que lo que viene es glorioso? ¿Cuántos sabemos que tenemos que obedecer? Obediencia quiero y no sacrificios, Isaías. Enséñale a mi pueblo Israel que ya estoy harto de tanta fiesta, de Christmas y de Año Nuevo y Luna Nueva y ya estoy harto. Porque hermano, la gente, vaya a ver cómo la gente anda corriendo, hermano. Ay, ¿y dónde están los regalos? El regalo más grande lo tienes aquí enfrente de ti. Dice que nosotros somos regalos para la iglesia. Aleluya. Así dice la escritura. Dice que Él ascendió a lo más alto, bajó a lo más bajo, dándole regalos a los hombres. Mire, hermano, es tan importante que oigamos la doctrina del Señor Jesús. Él le dijo a los fariseos: vosotros invalidáis mi palabra por vuestras tradiciones. Todo lo que es tradición invalida la palabra del Señor. ¿Será Christmas tradición? Por supuesto que es tradición. ¿O usted oyó al Señor Jesús decir: cuando partáis el pan y cuando bebáis la copa, acuérdense cuando yo nací del vientre de mi madre María? ¿Así dijo? No, Él no dijo eso. Acordaos de mí cuántas veces, porque esto es mi cuerpo que será aplastado, que será golpeado. Y esta es mi sangre que será derramada en la cruz del Calvario. Estoy parafraseando el verso. Él dijo: acuérdense de mí en mi muerte. No dijo: acuérdense de mí en mi nacimiento. Pero como todos andan con la tradición, hermano, hasta le gusta hasta el sonidito de la tradición, ¿verdad? Feliz Navidad, ta. Feliz Navidad. Y todos ahí, hermano, comprando regalos, porque entra un demonio de gastar. Y hasta se meten en problemas y tarjeta, y cargan las tarjetas de crédito y después no hayan ni cómo pagar, y los intereses hasta el 40% al mes. Y todo el año estresados hasta que llegue diciembre otra vez. Y entonces el diablo dice: diciembre me gustó para que te largues de una vez al infierno. Hermano, entienda que Él vino a robar, a engañar, a dividir. Para el ultimátum fue matar. ¿Usted cree que el diablo lo quiere a usted vivo? No, no se equivoque. Nos quiere muertos. Porque muertos nos tenía cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo y nos lavó y nos limpió con su preciosa sangre, hermano, nos hizo nacer de nuevo. Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces, el discipulado va a desatar las mentes, va a perfeccionar el alma y te va a dar una identidad de quién tú eras, de quién tú eres y de quién tú vas a ser. La identidad total. Amén. ¿O usted cree que, ay, es que yo no sé si soy hijo? ¿Será que soy hijo, pastor? ¿Acaso tu espíritu no está checando con el Espíritu Santo de Dios? Y si está check, es porque eres hijo. Así dice la palabra, que el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Amén. Y conmigo checa el Espíritu de que yo soy hijo de Dios, hermano. Amén. Ya si usted no le está checando el Espíritu, ya cosa está rara. Tenemos que, hermano, bañarlo no con rudas, sino bautizarlo en el Espíritu y bautizarlo en el Espíritu Santo también. Amén. Sí, porque muchos hermanos desviados totalmente. ¿Por qué? Porque Satanás les metió un espíritu de engaño. Y en ese espíritu de engaño todavía están engañados. Y por eso, hermano, él es el padre de la mentira. Y en vez de decirle mentirosa, 1000 veces mentirosa, dígale mentiroso. Billions of mentiras que me has metido. Y por eso ando aquí cacheteando la banqueta, dígale.
Señor te reprenda, chamuco. Entonces, el discipulado desata las mentes. Ahora, el discípulo es aquel que se sujeta a la enseñanza, la practica y se compromete y anhela intimar con su maestro. Si yo soy vuestro maestro, dijo Jesús. Sí dijo, ¿ah? A ver, ¿dónde está mi obediencia? Les dijo. Así les dijo. Y si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi respeto? Hay gente que no respeta al Señor, hermano. Hay gente que no le obedece a Jesús. No, la palabra dice, pero es que ese barbudo me cae mal, ese pastor Freddy. Mejor yo le doy por mi lado. Como que este asunto es vender mangos o sandías o naranjas. ¿Ah? No, hermano, eso no es darle por tu lado. Lo único que yo hago, acuérdese, yo ya le dije, yo solo soy el cartero. Y el cartero lo único que trae es la carta de mi Señor. Y esa carta es para su amada, que son ustedes. Un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Gloria a su nombre. Y hoy entendí quién soy, hermano. Amén. Lo que pasa es que en veces el orgullo me gana y te digo, yo soy el regalo de Dios. Aleluya. Y mira, tienes 2 regalos, está la pastora. Amén. Y si ya viniera el otro, ya fuera canción, ¿verdad? 3 regalos. Y tendríamos que requintear aquí, ¿verdad? Lucha. O llamar a los dandis. Bueno, mire, el llamamiento supremo. Por favor, lea lo que dice Efesios 4:13. Mire lo que dice. Hasta que todos, diga conmigo todos. Este asunto no es que, éntrale tú porque a mí, no, yo me quedo aquí atrás. No. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la semejanza de la estatura de la plenitud de ¿quién? Este es el supremo llamamiento. Este es el supremo llamamiento. Por favor, ahí subráyelo, porque ese es el supremo llamamiento al cual a todos nos llamaron a ser iguales a Cristo. Amén. Y por eso tenemos que ser discipulados para alcanzar la medida de Cristo. Ahora, ser como su maestro por medio de la perfección. Lucas 6:40. Lea conmigo lo que dijo Jesús. Un discípulo, dijo Jesús, no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, diga conmigo, me tengo que preparar bien. Me lo está ordenando Jesús. Amén. Después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Eso nos está dando la confirmación del supremo llamamiento. El maestro es Cristo. Amén. Y el guía se llama Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y nos lleva al supremo llamamiento, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces también tenemos que participar de lo que Él participó. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud fue la de Cristo? La humillación. No escatimó ser el igual a Dios, sino que se despojó de todo. ¿Cuántos de nosotros nos queremos despojar de todo? Miren, pastor, yo me despojo de todo, menos de mi cartera. Le doy mi vida, le doy mi tiempo, pero ya cuando dicen los diezmos y las ofrendas, no, ahí usted ya está metido en problemas conmigo. Hermano, qué lindo es aprender, ¿verdad? A ver, diga que está a su lado, estás aprendiendo.
Porque el Señor Jesús lo dio todo, se despojó de todo. Dice que se hizo pobre para enriquecerte a ti y a mí. ¿Dijo o no dijo? Ah, bueno. Entonces, yo quiero presentarle a usted algunas figuras de discípulos buenos y malos. Eliseo, por ejemplo. Eliseo es el discípulo ejemplar, hermano. Amén. Dice Segunda de Reyes 2:9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Casi nada quería aquel, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros le decimos: Señor, dame una doble porción de ti? Aleluya. ¿Ah? ¿Usted nunca le ha pedido al Señor una doble porción? Yo a cada rato se la pido, hermano. Digo: Señor, dame una doble porción de tu espíritu, una doble porción de la humildad de Cristo, ¿verdad? Y la mansedumbre de mi Señor, porque muchas veces, hermano, mi esposa me conoce mejor que nadie. Yo le digo a Dios: Señor, perdóname, porque esta mujer la traigo, hermano, en veces, no sé, solo ella sabe. ¿Verdad? O no somos así, o solo el pastor es así. Hermano, no, tenemos una fachada de santos. Por eso yo le digo a mi esposa: mira, yo soy totalmente el siervo de Dios cuando estoy en el altar. Una vez uno se baja, ahí se da cuenta de las rajaduras del siervo. ¿Sí o no? Así es que por eso usted no ponga la mirada en el pastor, ponga la mirada en Cristo. Yo le voy a fallar, pero mi Jesús nunca te fallará. Jamás te fallará. Aleluya. Un aplauso más fuerte al Señor, hermano. Gloria a su santo nombre. Bendito su nombre. Entonces, Eliseo es el tipo de discípulo ejemplar. Ahora, veamos a Lázaro. Lázaro tenía un corazón duro. Cuando usted mira Juan 11:1, dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. Acuérdese que Lázaro no quería nada con el discipulado de Jesús, tenía un corazón duro, así como muchos, ¿verdad?, que no vinieron hoy, que no les gustan los discipulados. Ay, es que en esa iglesia, martes, viernes, en veces hasta nos quieren meter seminario de 5 horas en los sábados. Y luego el domingo, 3 whammies. En la mañana la pastora que nos quiere aquí a las 8 de la mañana. Qué tedioso. ¿Qué cree, que no tenemos vida? Y luego el pastor, que en veces hasta predica por 2 horas. Y luego nos dicen: vamos a comer porque en 1 hora venimos al discipulado de la 1:30. ¿Y qué cree? ¿Que yo no tengo que disfrutar del domingo? ¿Será que eso es lo que pensamos? ¿Ah? Mire, se lo digo porque si usted no ama a Jesús y no ama la enseñanza del Señor, así éramos cuando andábamos mal. Así éramos. No nos queríamos acercar ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque he pecado. Y si he pecado, no quiero que el profeta de Dios me mire y me lea la cartilla. Un día yo dije: viene un profeta, hermanos, que ese sí que de plano, donde pone el ojo, pone la bala. Hasta los ancianos ya no se sentaron aquí. Desde entonces ya no se sientan enfrente. Pregunto: ¿dónde están los ancianos? A esconderse, hermano. No, dice: ¿qué tal si el hombre de Dios nos mira y nos lee la cartilla?
Porque muchas veces, hermano, creemos que la profecía es para, hermano, para avergonzar. No, la profecía es para edificación, para exhortación en el amor de Dios. ¿Y para qué? Ah, te tiene que consolar la profecía. La palabra profética, la enseñanza del discipulado de hoy, te tiene que dar tres señales: edificación, exhortación en el amor de Dios y consolación. Porque si no, no es mensaje profético. Amén. Entonces, otro discípulo de los discípulos y la clase de discípulo, Diótrefes. Tercera de Juan 9. Dice 1:9, pues, para los que saben que solo hay un capítulo, ¿verdad? Y que hay unos versículos nada más. Tercera de Juan 1:9, el único capítulo, versículo 9. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Mire, hermano, hay un discípulo, una clase de discípulo que quiere ser el mejor y mejor que su maestro. Ese Diótrefes tenía ese espíritu. No le podían decir nada porque él ya todo lo sabía. Mire, hermano, le quiero enseñar. No, yo ya sé. Pregúntele a los jóvenes y los jóvenes le van a decir: I know, mom. ¿Qué tal cosa? I know, mom. I know. Porque ya lo saben todo. Según ellos, pues. Amén. Según ellos. Son Diótrefes. Ya no le diga, mira Chabelita, dígale, mira Diotrefeniza. ¿Verdad? Porque creen que lo saben todo. Y así hay discípulos hoy en día que creen que todo lo saben, hermano. No les puede usted tratar de enseñar porque dicen ellos: oh, I know. Can't do that. No podemos hacer eso. Entonces, aquí le estoy mostrando yo tres clases de discípulos: el discípulo ejemplar, el discípulo de un corazón duro y el discípulo de querer ser el mejor y mejor que su maestro. Lo que está enseñando el pastor. Si me oyeran a mí. Ya le conté yo, ¿verdad? Cuando estábamos se lo voy a volver a recordar para que no se le olvide. A mí me invitaron como profeta a un congreso de apóstoles y profetas. Y ya cuando terminó de predicar el apóstol de México, que no era Víctor Garduño, sino otro apóstol de México, entonces nos sentamos a la mesa, los pastores, los profetas, los que habían llegado a la conferencia. Y entonces el apóstol empezó a hablar, porque usualmente el predicador es el que empieza a hablar de doctrina, de experiencias, y nos empezó a hablar de cómo Dios lo usaba en los milagros. Y entonces dijo un pastor, por cierto, el pastor es bien pequeñito, ¿verdad? Es el profeta que vino aquí, que le dije: este es profeta. Y recuerdo que dijo: le dijo, apóstol, le dijo, es que usted no me ha visto a mí, le dijo. Como queriendo decir, eso que usted está contando no es nada para lo que yo he hecho en el Señor. Y entonces el apóstol se le quedó viendo, hermano, y le dijo: ¿cómo puede en un cuerpecito tan pequeño haber tanta maldad? Mi esposa estaba ahí, no me deja mentir. La esposa, hermano, se puso como para cuentazos. Quería agarrar del pescuezo, no sé si entiende pescuezo, el arameo, del pescuezo al apóstol, por haberle dicho eso a su marido. Y él se sintió mal, hermano, se puso rojo, se puso verde, se puso color de papel. Ya no se sintió bien, mejor se fueron. Pero qué enseñanza más tremenda, porque el Señor Jesús nos manda a aprender de Él, a ser humildes y mansos. Pero muchas veces hemos malentendido, ¿verdad? Creemos que nos mandaron a decir, como dijo aquel, ¿verdad? Dijo el maestro, el carpintero dijo:
amaos los unos a los otros, pero vosotros habéis malentendido. Vosotros creéis que dijo, armaos los unos contra los otros. Ese clip, no, a mí me gusta ese clip, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ser mansos y humildes? Si alguien habla de ti, tranquilo. Hablaron de Jesús también. Amén. Si alguien te tira, hermano, a matar, tranquilo. Solamente le tiran al árbol que tiene fruta. Si te están tirando es porque tienes unos buenos mangos. Amén. Tienes unas buenas guayabas, hermano. Amén. Si no te tiran, es que eres como la higuera, está seca y no tienen que tirarle, entonces por eso no te tiran. Pero si te tiran, es porque hay frutos del Espíritu y de la palabra. Un aplauso al Señor. Entonces, el discípulo debe de ser preparado. Fíjense que, hermano, la palabra griega para preparación es la palabra catartizo. Esa palabra catartizo, catar es preparar. Y el iso es preparar abajo. Muchos quieren llegar a la cima sin haber entrado por abajo. Amén. El que no quiso aprender abajo, hermano, cuando esté arriba, no va a poder ser líder. El liderazgo tiene que empezar desde abajo. Si no, no va a ser un buen líder. Entonces lo preparan abajo. Y hay 3 clases de discipulado. El discipulado de Papá Dios, que es para la salvación, Efesios 1:23. Vamos a la Biblia. Amén. Efesios 1:23. No, mire lo que dice. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Ahora, Jacob fue apartado desde el vientre, y esto es figura de la mente del Padre. Génesis 25:23. Mire, note lo que dice. Y el Señor dijo, Dios, como dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán. ¿Qué más dice? Desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro. ¿Y qué dice? Ah, no, es que yo quiero ser el primogénito. Tranquilo, mejor ser el más pequeñito. Porque el mayor tiene que servir al menor. Escrito está. Amén. Cuando vemos nosotros, 1 de Pedro 1:2, presencia, conocimiento anticipado de Dios. Mire que tremendo cuando somos elegidos por el Padre y rociados con la sangre. ¿Qué dice? A ver, hija. ¿Ya lo tienes? 1 de Pedro 1:2. No se me duerma, mi mamita chula. Ok, mire lo que dice. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificada del Espíritu. ¿Cómo dice? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pero dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Quiere decir que sin el Espíritu Santo no podremos llegar al conocimiento del Padre. Y tenemos que llegar para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre. Usted sabe que hay 7 rociamientos de la sangre. Y usted empezó con el primero, que fue creer. El segundo, que fue bautismo en agua. El tercero, que fue bautismo en el Espíritu Santo. Y de ahí empieza usted a caminar en los 7 rociamientos hasta que llegue a ser glorificado. Por eso hay un crecimiento. Diga que está a su lado, hay un crecimiento. El cuarto, ¿cuál es?
unidad de fe. Quinto, conocimiento de Jesucristo. Sexto, llegar a ser maduros como el Hijo de Dios. Y el séptimo, llegar a la plenitud de Cristo. Eso es glorificación. Amén. 7 rociamientos. A ver, diga que está a su lado, son 7 rociamientos. Vamos un poquito más adelante. Génesis 27, 27. Fuimos bendecidos en la casa del Padre, en el cielo. ¿Cómo dice? Miren lo que dice. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Verso 28. Miren lo que dice. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Verso 29. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Mire, por favor, note el ser bendecido en la casa del Padre, hermano, ser bendecido por Dios. Por eso dice la Escritura que toda bendición nos ha sido dada por el Padre, hermano, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, en el discipulado primario. Amén. Y entonces, hermano, es importante que le ponen piel de cordero en el cuello y en los brazos a Jacob, para que cuando el padre que estaba ciego lo tocara y lo hueliera a Esaú. Tremendo. Betel es la figura del Israel geográfico. Los que se duermen, indolentes, perezosos. Ahí lo voy a dejar, solo le voy a dar el verso y usted después lo mira en su casa. Es Génesis 28 del 11 al 22. El Padre les habla por profetas y ángeles que no reconocen el tiempo de su visitación. Hebreos 1:1. Ese sí, pongámoslo ahí. Hebreos 1:1. Mire lo que dice. Dice: Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Y ahora le sigue hablando al pueblo por los profetas. Y todavía no les cae el 20. Es importante esto, hermano. Ahora, note esto: que se duermen indolentes y perezosos. El Padre les habla por profetas y ángeles que no reconocen el tiempo de su visitación. Porque ahí está, hermano. Pongo otra vez el verso, hijo. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres. ¿Qué más dice? Por los profetas. Pero también les habló por ángeles. ¿Acaso la ley no fue dada por ángeles? Entonces les habló por ángeles y no les caía el 20. Y ahora nos habla por pastores, apóstoles, evangelistas, hermano, maestros, profetas de Dios, y todavía no les cae el 20. Sino que dice: ay, es que yo no quiero ser rociado. Porque eso de ser rociado, los 4 últimos rociamientos, ay, eso es que tener unidad en la fe es difícil. ¿Verdad? Palabra de Dios. Y a muchos, hermano, no crea. Pastor, voy a estar fuera por tanto tiempo. Ah, bueno, gloria a Dios. Vaya con bien, hija. Nomás que no le eche zancadilla el diablo. ¿Ah? O el Cristo Negro de Guatemala. O la Virgen Guadalupana del DF. ¿Verdad? Que no le echa zancadilla. Porque de repente como que lo invitan a uno, ¿verdad? Y cuando usted mira la basílica, dice: ya decía yo, mi abuelita tenía razón.
Aquí se siente. ¿Qué se siente? Nada. A mí me decían que en Jerusalén se sentía la gloria de Dios. Hermano, ¿se siente más la gloria de Dios aquí que en Jerusalén? ¿Sabe por qué? Porque él abandonó Jerusalén, pero Él vino a morar en nuestros corazones. Un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el discipulado de papá es ese. Yo quisiera terminar de hablarle, pero yo sé que usted ya tiene ganas de comer, pero todavía me falta el discipulado del Hijo y el discipulado del Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere, lo terminamos. Si no, pues no hay problema. Cerramos aquí mismo. A ver, levante la mano los que quieren escuchar el discipulado del Hijo y el del Espíritu Santo. La mayoría gana. Hermano, más los que dijeron que no. Entonces oramos al Señor. Génesis 32, 28. Vamos a ir a la palabra. Génesis 32, 28. Dice la escritura: y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces, en Peniel, que quiere decir rostro de Dios, el que me ve a mí, ve al que me envió, dijo el Señor Jesús. Entonces, bendición para llamamiento a servir, para comprometerse en el cumplimiento de la promesa del Padre. Es importante que Jesús es entonces el que llama a los ministerios. Y entonces es importante esto. Yo creo que debemos de entender que el Hijo entonces es el que hace los llamamientos y el Padre es el que llama para la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, el discipulado del Espíritu Santo, vamos al discipulado del Espíritu Santo, que es para perfeccionar a la iglesia. Entonces dice Tito capítulo 3 versículo 5, dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, Él viene a perfeccionarnos. Y Génesis 35, todo el capítulo podemos verlo, y en ese capítulo vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo vino para perfeccionar, porque esa es la sombra. Ahora, Gálatas 6:16 dice, porque para perfeccionar hace un altar que se deshace de toda idolatría, se limpia, se cambia de ropa, da ofrenda de libación, que es su propia vida. Entonces dice Gálatas 6:16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y ahí está hablando de la iglesia. Acuérdese que temprano en la enseñanza de este discipulado se habló de que Israel es el pueblo de Dios, pero el Israel de Dios es la iglesia del Señor. Entonces nosotros, ahí está diciendo, nos está hablando a nosotros, porque dice, y a los que anden conforme a esta regla. La regla es importante porque ahí está hablando para perfeccionarnos. Hay que hacer un altar, se deshace de toda idolatría en ese altar, se limpia, se cambia de ropa, da ofrenda de libación, que es su propia vida. Entonces, hablando de nosotros tenemos que limpiarnos
y de toda idolatría y cambiarnos de ropa. Dice, revestíos pues de Cristo, dice la Escritura. Es importante. Y la ofrenda de libación, que Pablo dijo que voy a ser derramado como una ofrenda de libación. Él estaba hablando de la muerte con la cual él iba a morir. Ahora, que era la propia vida de él. Nosotros también tenemos que morir para el mundo, para que de esa manera nosotros podamos entrar en esa perfección que Dios Espíritu Santo hace con nosotros. Por eso dice que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Lo dice Tito 3:5, entonces lo acabamos de leer. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Ahora, ya cuando vamos a ver en la Escritura, dice que Romanos, por ejemplo, 8:29, ahí tenemos nuevamente las tres cosas importantes por las cuales nosotros tenemos que entender el discipulado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque a los que de antemano conoció, dice, también los predestinó y a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces Él nos conoció en la predestinación, en el preescogimiento. Ese es el Padre conociéndonos y predestinándonos. Y luego el Hijo nos llama y nos justifica. Esa justificación que Él hizo es del Hijo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a glorificar. Él es el vehículo para que seamos levantados, glorificados juntamente con los que durmieron en Cristo, como dice Tesalonicense. Entonces es bien importante esto. También podemos ver Romanos 10:14 para poderlo ver de otra manera. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Están hablando de Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Verdad? Ahí están hablando de la Trinidad. ¿Y cómo oirán sin saber y sin haber quien les predique? Entonces, está el Padre, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ese es papá. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Ese es el Hijo. Y entonces habla de cómo oirán sin haber quien les predique. Ese es el Espíritu Santo, que es el que mueve el corazón de la persona para poder ser enseñado. Porque nosotros enseñamos por el Espíritu. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia, y Él nos enseñará todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, el que va a enseñar y que va a predicar es el Espíritu Santo. Entonces, los discipulados que tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre es para salvación, del Hijo para llamamiento, del Espíritu Santo para perfección. Lo voy a repetir, el Padre es la salvación, el Hijo es el llamamiento y el Espíritu Santo es para perfeccionarnos a nosotros. Entonces, el Padre es para ser creyentes, el Hijo para ser discípulos de Él y el Espíritu Santo para que seamos cristianos, nacidos de nuevo. Nacemos del agua y del Espíritu. Del Padre se concibe el Hijo. Del Hijo hay gestación del Hijo. Y del Espíritu Santo hay alumbramiento del Hijo. Porque dice que hicieron sombra sobre María, que vino el Espíritu Santo y la sombra del Padre embarazó a María. Entonces ahí viene el alumbramiento del Hijo por medio de Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces del Padre es bueno,
del Hijo es aceptable y del Espíritu Santo somos perfectos, en otras palabras, perfeccionados. Y entonces del Padre se ve el reino, ¿verdad? El reino de mi Padre, dijo Jesús. Entonces, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces viene el reino de parte del Padre. Del Hijo dice que viene, se entra en el reino. Es el único camino que nos lleva al reino del Padre, que nos lleva al Padre. En otras palabras, nos va a llevar al reino de papá. Es por medio del Hijo, es Jesucristo. Y por el Espíritu Santo, entonces se hereda el reino. Entonces dice, mira Nicodemo, le dijo el Señor a Nicodemo, nadie que no haya nacido del agua y del Espíritu. En otras palabras, nadie que no haya entrado por la palabra, que es el agua, y por el Espíritu Santo, no puede ver el reino, no puede entrar al reino. Entonces ahí están los tres discipulados. El Padre entonces se ve el reino en el Padre. Por el Hijo se entra en el reino y por el Espíritu Santo se hereda el reino. Por eso la herencia nuestra es los cielos de los cielos. Y entonces cuando vamos a nosotros a ver el tabernáculo de Moisés, miramos que en el atrio ahí hay un altar del sacrificio y ahí mismo hay una fuente de bronce. Entonces esa es una figura de papá Dios. Y entonces en el Hijo vemos el lugar santo. El lugar santo es el candelabro y los panes. Eso estamos viendo ahí la palabra a la luz del Espíritu. Los panes de la preposición, que es la palabra, a la luz del candelabro, que es el Espíritu. Y en el lugar santísimo, ahí ya vemos el arca del pacto. El pacto que solamente se puede heredar por el Espíritu y que nos lleva a la Shekinah, que es la presencia misma del Dios vivo, que es el Padre. Si usted nota, esa presencia de Dios no podía ser tocada por nadie. Entonces yo quiero que entendamos esto, porque esto es muy importante. Los querubines, el trabajo de los querubines es protegernos a nosotros de que no entremos al lugar santísimo sin que nos hayan llamado o sin que nosotros tengamos los requisitos para entrar al lugar santísimo. Porque si vamos al antiguo pacto, vemos que Usa tocó el arca del Señor y por esa razón fue fulminado. Sí, fue fulminado porque en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote podía entrar, no a tocar, solo a entrar al lugar santísimo. Hoy en día nosotros entendemos que entonces los querubines, el trabajo de ellos es protegernos a nosotros para que la Shekinah de Dios no nos vaya a matar, la presencia misma del Dios vivo no nos vaya a matar, sino que ellos nos protegen. Entonces, Luzbel, que era parte de la protección de los secretos de Dios, él cometió el error de rebelarse contra la divinidad. Por lo tanto, perdió la chamba, perdió el trabajo de protegernos. Y entonces ahí totalmente él se quedó totalmente sin trabajo, sin cuerpo, y entonces tuvieron que echarlo, pero nunca perdió la sabiduría que le habían dado. Entonces, por eso es que el Señor dice claramente, dice, ser astutos como la serpiente. La astucia que él tiene es por la sabiduría que Dios le otorgó en el trabajo anterior, que era ser querubín protector. Entonces, él estaba en el lugar donde solo Cristo y los tres querubines estaban. O sea que ellos eran los más cercanos a la divinidad, que en ese caso sería Cristo, el divino Cristo, no era Jesús todavía. Entonces ellos estaban protegiendo la divinidad. Por ese caso, si vemos los rangos angelicales, de ahí siguen los serafines.
los serafines y vienen las jerarquías angelicales, donde estaban los ángeles de Dios, que son los que se rebelaron juntamente con el traidor, que fue Luzbella. Luzbella era un ángel que era más hermoso que todos los ángeles y todos los querubines y serafines. Y se enorgulleció, dice la Escritura. El ser orgulloso no le agrada a Dios, por eso dice que él mira de lejos al altivo, porque se recuerda de que el querubín protector, que ahí era el sello de la perfección, el cual era el prototipo para hacer más seres perfectos, fue el que se enorgulleció. Por eso Dios no puede ver al altivo de cerca, sino que al humilde lo mira de cerca. Por eso es importante lo que Jesús nos vino a enseñar en el discipulado del Hijo. Él dijo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No podemos nosotros tener descanso si somos orgullosos, si somos altivos, si creemos que por nosotros las cosas se dan. No es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Eso es importante. Amén. Y entonces ahí podemos ver que en el discipulado del Padre está la puerta del pescado. Ahí está la puerta del pescado. Está la palabra revelada, que tiene espinas. El que no sabe comerla se va a espinar, y posiblemente va a entrar un espíritu de iniquidad, porque el espíritu de iniquidad es cuando la revelación del Padre, que es la palabra con espinas, que no saben comerla, desvían la palabra y hacen doctrinas del error, doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, y ahí vienen las diferentes doctrinas que tuercen la verdad de la revelación de papá. Y la puerta del Hijo es la puerta de las ovejas. Por ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces la oveja que sigue al Señor es la verdadera oveja del Señor, ¿verdad? Hay otras que se saltan la barda, y dice que hay salteadores, y los salteadores son los que se quieren dar el nombre de pastores y no lo son, ¿verdad? Sino que, y otros que todavía son más aventados todavía, sino que se van de las congregaciones y no solamente se van a pastorear, sino que de repente aparecen ahí: yo soy apóstol. Y dice la Escritura que estos apóstoles fueron encontrados mentirosos, ¿verdad? Y hay otros más atrevidos todavía que dicen: yo soy judío. Y dice: sinagoga de Satanás eres, dice la Escritura. Entonces, todas esas son doctrinas del error, doctrinas que fueron espíritus de iniquidad, en otras palabras, de torcedura de la misma palabra del Padre, que es la palabra revelada, que es el Hijo. Pero el Hijo tiene la Escritura y el Padre tiene la revelación, y la revelación viene por papá. Pero entonces la puerta del Espíritu es la puerta de la prosperidad, porque es la puerta de Efraín. La puerta del Espíritu es la puerta de Efraín. Si nosotros entendemos por dónde es que viene la bendición, es por la comunión por el Espíritu. Si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces vamos a ver la mano de Dios de una manera preciosa en nuestra vida. Entre más nosotros entendamos que para preparar un mensaje lo que tenemos que hacer es prepararnos nosotros en la presencia del Espíritu Santo, ahí nos va a caer el 20 de que es la mejor manera de enseñar la palabra de Dios, de poder escuchar la voz del Espíritu que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia de Dios. Entonces, son tres puertas entonces: la puerta del Padre, la puerta del pescado. Revelación, pero tiene espinas. Ahí solamente los que saben comer y los que saben recibir esa enseñanza. También está la puerta de las ovejas, es la puerta del Hijo. Él es el buen pastor. Y la puerta del Espíritu Santo, que es la puerta de Efraín, la puerta de toda la bendición
que Dios tiene para nosotros viene por el Espíritu. Entonces, nos conviene tener a los tres discipulados. Nos conviene tener corazón abierto para la revelación del Padre. Nos conviene seguir a Cristo porque somos ovejas de su prado. Y nos conviene tener comunión con el Espíritu Santo para tener esa bendición total en nuestra vida, que es las tres áreas. La prosperidad en el espíritu, la prosperidad en el alma y la prosperidad en el cuerpo. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más al 619-757-6785. Bendiciones.